El sistema se diseña en el siglo XIX. El sistema de la Convención de Berna, aprobada en 1886, establece una serie de condiciones que siguen impactando en nuestra práctica hoy. Algunas de las condiciones clave. En primer lugar, los derechos de autor empiezan a regir desde el momento de la primera fijación de una obra. ¿Qué significa esto? Que en el momento que una obra intelectual es volcada en un soporte, digamos, registrada en un papel, registrada en una cinta de video, registrada en una memoria digital, registrada en una fotografía, comienzan a regir los derechos de autor sobre esa obra intelectual. Esa es una condición muy importante porque es muy distinta del sistema de patentes o el sistema de marcas, que son otras formas de propiedad intelectual. Aquí vamos a hablar hoy mayormente sobre cuestiones vinculadas con derecho de autor. Hago esta salvedad porque seguramente aparezcan algunas preguntas vinculadas con patentes y con marcas y con otras formas de regulación de propiedad intelectual, pero que si quieren después puedo responderlas, pero hoy vamos a centrar en derecho de autor. El derecho de autor empieza a regir en el momento de la primera fijación de la obra sin que tenga que mediar ninguna instancia de registro. Es decir, un docente que, por ejemplo, está produciendo un material para su clase, en el momento que lo vuelca en un soporte, que lo graba en la memoria de su computadora, está generando derechos de autor sobre esa obra. Una fotografía, en el momento que se plasma en la memoria o en el papel, está generando derechos de autor. Esa es una primera condición. Toda obra, independientemente de su originalidad, es regulada por este tipo de derecho de autor. Es decir, yo puedo escribir el poema más tonto que se les ocurra o la obra literaria más banal y esa obra va a tener derecho de autor. O puedo escribir el ensayo más sofisticado y esa obra va a tener derecho de autor. No hay ninguna evaluación de creatividad a la hora de tener derecho de autor sobre una obra, salvo que la obra sea litigada en alguna instancia judicial en la cual venga alguien y diga, ojo, esto es un plagio y demás. Pero en el momento de tener derecho sobre una obra, no importa la originalidad de la obra, no importa tanto la originalidad de la obra. Yo puedo registrar casi cualquier cosa que esté volcada en un soporte. La otra característica, digo esto para que vean que, por ejemplo, cualquier video pavo que veamos con magra creatividad en TikTok está regulado de la misma forma que el último super éxito de Hollywood y que el paper académico que nuestros investigadores están sometiendo a referato para ser publicados en una revista científica. Esas tres cosas, en la diversidad total que tienen, están reguladas igual. ¿Sí? Están reguladas a nivel internacional por la Convención de Berna y a nivel nacional por la Ley de Propiedad Intelectual 11723. La otra característica que tiene el derecho de autor es que tiene una duración limitada en el tiempo, pero muy amplia. Según la Convención de Berna, el derecho de un autor sobre la obra dura toda la vida de ese autor, más, y esto es el mínimo, 50 años después de su muerte. En Argentina, en este momento, el derecho de autor está vigente por toda la vida de un autor y por 70 años después de su muerte. Es decir, que la obra de un autor que falleció hace 10 años pasará a dominio público recién dentro de 60 años. Y mientras tanto, debemos pedir autorización a sus herederos o derechohabientes. El ejemplo paradigmático de este tipo de ejercicio del derecho de autor lo podemos ver en el ejercicio que hace el derecho de autor María Kodama sobre la obra de Borges, ¿sí? Falta todavía muchos años para que la obra de Borges pase al dominio público.
Una cosa importante cuando hablamos de materiales educativos o cuando hablamos también de producción dentro de una institución, y es que también tenemos que pensar no solo la autoría de la obra, sino también la titularidad de la obra. La autoría de la obra, donde podemos contar los derechos morales de la obra, es decir, el derecho al reconocimiento de la autoría de una obra, no necesariamente es lo mismo que la titularidad de una obra. ¿Sí? La titularidad de una obra puede ser obtenida mediante, por ejemplo, un contrato de cesión. Es decir, yo, por ejemplo, soy autora de una novela, pero cedo la titularidad del derecho al editor que lo va a comercializar. Y yo pierdo las potestades de titularidad, más no los derechos de autoría, es decir, la atribución de autoría seguirá estando a mi nombre, a pesar de que los derechos patrimoniales de la obra los tenga el editor. Acá hay una cosa interesante que tenemos que revisar, que también tiene que ver con la ley de contratos de trabajo o con los estatutos de nuestras universidades, que tiene que ver con la producción académica dentro de lo que son nuestras tareas docentes o como investigadores de una determinada universidad. Porque la ley de propiedad intelectual contempla la titularidad de la obra cuando hay un trabajo por encargo, ¿sí? Cuando la producción de un material está dentro del trabajo asalariado, como por ejemplo está estipulado muy claramente en el caso del software. En el caso del software, la ley de propiedad intelectual en Argentina establece que la propiedad, la titularidad de ese software, la propiedad de los derechos sobre ese software, le pertenecen a la empresa cuando el programador es un asalariado de la empresa. Bueno, tenemos ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la autoría y la titularidad de los derechos. Pero en general, todas estas cosas están reguladas por la Convención de Berna. La Convención de Berna establece que la autoría comienza a regir desde el momento de la primera fijación, que no hay una evaluación de creatividad o de originalidad de la obra o de calidad de la obra al momento de otorgar esos derechos, que la obra está bajo derechos de autor durante toda la vida del autor, más un plazo post-mortem, que en algunos casos es 50 años, en otros casos es 70, en casos como México son 100, en Argentina son 70 post-mortem, que prescripto este plazo la obra pasa al dominio público y por lo tanto ya no hace falta pedir derechos para hacer algunas utilizaciones de esa obra, y que dentro de los derechos que corresponden a los autores están los derechos sobre a los autores o titulares de los derechos o derechohabientes. Está la potestad sobre la reproducción de la obra, la potestad sobre la realización de obra derivada de esa obra. ¿Qué entendemos por obra derivada? Cuando hacemos, por ejemplo, una traducción de la obra. Una traducción de una obra es una obra derivada. O la conversión de una obra a otro formato. Por ejemplo, cuando hacemos un audiolibro o cuando pasamos la obra a un formato braille para que sea accesible para personas invidentes, o cuando hacemos una adaptación de una novela al teatro o al cine, o cuando hacemos un resumen de esa obra y demás. Y existen, y esto está contemplado también dentro de la Convención de Berna, lo que se llaman flexibilidades al derecho de autor. ¿Por qué existen las flexibilidades? Porque el derecho de autor tiene una característica peculiar. Es bastante peculiar, bastante particular en el campo del derecho. En el Estado de Derecho en general, el derecho, no sé si hay abogados en la sala, pero en general el Estado de Derecho establece que que está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido, ¿sí? Eso es el Estado de Derecho. El Estado de la legalidad es que algo que está prohibido en una sociedad es algo que está específicamente prohibido, y todo lo que no está específicamente prohibido está permitido. En derecho de autor se revierte
esa característica. Y entonces en el derecho de autor, en el campo de la manipulación de obras bajo este tipo de derechos de propiedad intelectual, todo está prohibido, salvo aquello que está expresamente permitido. Esto es una reversión del Estado de Derecho, digamos. Todo está prohibido, todo lo que haga con ese material bajo derecho de autor está prohibido, salvo que tenga la autorización del autor o el titular del derecho, salvo que por ley o por autorización esté permitido. Es decir, hay una reversión de lo que yo puedo hacer. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, para hacer una copia para fines educativos tengo que tener permiso o una flexibilidad en la ley. El derecho de cita, por ejemplo, tiene un límite. Entonces, si yo quiero citar mucho, tengo que tener un permiso especial o una flexibilidad en la ley. Es lo que se llama, lo que el académico Lawrence Lessig en los Estados Unidos llamó la cultura del permiso. Cualquier cosa que yo quiera hacer con una obra todavía bajo derecho de autor requiere permisos. Permisos que puedo obtener, ya sea por permisos directos del titular del derecho, que puede ser el autor o el editor, permisos que puedo tener atribuidos por ley, o licencias que me puede dar algún delegado, como puede ser las entidades de gestión colectiva. Entonces, cuando hablamos de obras bajo derechos de autor, lo que tenemos que entender es que estamos todavía en la sociedad del permiso. Y cuando pensamos en las limitaciones y las flexibilidades, tienen que ver con esto. ¿Por qué la Convención de Berna establece limitaciones y flexibilidades? Justamente porque si estableces un sistema jurídico tan cerrado en términos de lo que podés o no hacer con la obra, si no establece flexibilidades, las condiciones de acceso se limitan de una forma, de forma tal que entorpecen la función social del derecho de autor. El derecho de autor no es un derecho absoluto, ni es un derecho natural, ni es un derecho que no tiene limitaciones. Es un derecho que está diseñado como política pública para promover la creatividad, para promover la publicación, para promover el acceso, pensado en un tiempo tecnológico diferente del que vivimos hoy. Sin limitaciones y flexibilidades, las capacidades de acceder a la cultura serían muy limitadas. La Convención de Berna, ya a finales del siglo XIX, estableció que el derecho de autor tiene límites y tiene que tener flexibilidades. Estas flexibilidades deben ser diseñadas por ley, es decir, que deja a los estados soberanos, a los estados firmantes de la Convención, la potestad de definir esas flexibilidades. Deben ser limitadas a grupos de interés específicos, es decir, deben ser pensadas para casos específicos y a la vez no deben entorpecer la normal explotación de una obra. Digamos que si hay una obra que está en el mercado y que tiene una determinada circulación y que hay una determinada interés de autores y editores para la circulación en el mercado de esa obra, bueno, las flexibilidades no deben entorpecer ese normal desempeño de las cuestiones de mercado. Pero sí deben atender un elemento clave que fue introducido posteriormente. La Convención de Berna, decíamos, es de 1886, mientras que las declaraciones de derechos humanos son del siglo XX, pero tanto la Declaración Universal, aprobada en el 48, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en el 66 y que entró en vigencia en el 76, ratificado en Argentina en el 86 también, introducen el derecho de acceso a la cultura, el derecho de participación como un derecho que tensiona de algún modo con los derechos de propiedad intelectual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexibilidades? Hablamos justamente de tener instrumentos que nos permitan
ejercer los derechos fundamentales de acceso y participación en la cultura y de acceso a la educación que contempla dentro del ejercicio del derecho a la educación el acceso a materiales educativos asequibles, ¿sí? El derecho a la educación no es un elemento, simplemente un título simpático. El derecho a la educación implica una serie de políticas públicas, entre las cuales se destaca la gratuidad de todo el sistema educativo primario, la gratuidad del sistema secundario, la posibilidad de estudiar de forma gratuita, la obligatoriedad de que todo niño, niña, adolescente tenga acceso a educación de calidad, la paulatina incorporación de la educación gratuita en todos los niveles, y dentro de las políticas de acceso a la educación y de derecho humano a la educación está el derecho al acceso a materiales educativos asequibles. Esta es la generalidad de cómo impacta el derecho de autor en el tema de materiales educativos. Ahora voy a hacer brevemente una síntesis de cómo está Argentina en esta materia, porque Argentina tiene condiciones particulares en la materia, y esto hace que la tarea de organizaciones como CONADU, como las distintas gremiales docentes, como las asociaciones de bibliotecarios, como el movimiento de acceso abierto a materiales educativos, como las organizaciones de la sociedad civil, como somos, bueno, la Fundación Vía Libre, Creative Commons, Wikimedia Argentina, y una serie de organizaciones que trabajamos por el acceso libre a materiales, a cultura y por el derecho humano a la cultura, tengamos un rol central en demandar una política pública que pueda sortear una situación muy difícil en la cual está Argentina. Decíamos, la Convención de Berna es de 1886. En 1933 se aprueba en Argentina la ley actual de propiedad intelectual. La ley 11723, su número les indicará la antigüedad de esta ley, es una ley que tiene más de 80 años de vigencia. Es una ley que en algunos ámbitos se la conoce como la ley noble. El fundador del diario Clarín fue uno de los impulsores, siendo diputado nacional, el diputado noble fue el miembro informante en la Cámara de Diputados de la Ley de Propiedad Intelectual, mientras que el senador Sánchez Orondo fue el miembro informante en la Cámara de Senadores cuando se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual es la misma ley desde 1933, ha tenido una serie de enmiendas, es una ley que ha sido modificada varias veces, incluyendo en 1998 fue modificada para adaptarla a la reciente firma de los acuerdos de comercio y propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio. Ustedes recordarán, no sé qué edad tienen, pero seguramente eran jóvenes en la década del 90, cuando a instancias del presidente Carlos Menem, Argentina firma los tratados de comercio y dentro de los tratados de comercio se incorporan los acuerdos de aspectos de comercio aplicados a la propiedad intelectual, que nos obligaron a adaptar nuestro sistema de propiedad intelectual a la armonización global, a estándares mínimos a nivel global que son hoy considerados muy altos y muy restrictivos en materia de propiedad intelectual. Después, si quieren, podemos tener en esta charla o en alguna otra que organicemos cómo ha impactado la Organización Mundial de Comercio y estos acuerdos de comercio, de liberalización del comercio en la década del 90 en la situación de propiedad intelectual que tenemos hoy los países en desarrollo y cómo esto impacta en salud pública y otros, pero dejo la inquietud para, si quieren, otro encuentro como este. Bueno, la ley de propiedad intelectual en Argentina es una ley que tiene muy, muy pocas flexibilidades en términos de la Convención de Berna. Hay una organización global llamada Consumers International que nuclea organizaciones de defensa del consumidor de todo el mundo, que tiene una afiliada argentina que es Consumidores de Argentina, que hasta hace algunos años, creo que el último fue de 2012 o 2013, sacaba todos los años un reporte global del estado de la propiedad intelectual desde el punto de vista del acceso.
En esos viejos reportes, digo viejos porque son de 2012, pero nada ha cambiado en Argentina en relación a esto, Argentina estaba rankeada entre las 20 peores leyes de propiedad intelectual a nivel global desde el punto de vista del acceso. ¿Qué evaluaba Consumers International y qué nos compete a nosotros en esta conversación que estamos teniendo hoy? Evaluaba el estado de esas flexibilidades, es decir, cómo atendían los distintos estados y las regulaciones de propiedad intelectual en cada país las necesidades de los distintos grupos de acceso. Y algunas de las cuestiones que se ponían sobre la mesa eran, por ejemplo, qué tipo de flexibilidades tiene cada regulación. Argentina tiene muy poquitas flexibilidades. Una flexibilidad es la del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, que es el derecho de cita. El derecho de cita es considerado una flexibilidad del derecho de autor. ¿Qué sería del mundo académico sin el derecho de cita? ¿Qué sería de las sentencias judiciales sin el derecho de cita? ¿Qué sería de los medios de comunicación sin el derecho de cita? El derecho de cita es un derecho elemental en materia de derecho de autor. Bueno, el artículo 10 de nuestra ley establece un derecho de cita absolutamente limitado. Se limita a 1000 palabras en cultura textual, digamos, o a 8 compases en cultura musical, solo para fines académicos. Nuestra ley no tiene flexibilidades de audiovisual, no tiene flexibilidades de imágenes, ese tipo de cosas no están expresamente dispuestas en nuestra ley. Por lo tanto, todo lo que son citas que no son 1000 palabras u 8 compases quedan sujetas a la interpretación judicial, que es finalmente la que tiene la última palabra cuando la ley no lo establece de manera apropiada. Ahí ya tenemos un gran problema y la necesidad de demandar una ampliación del derecho de cita. Porque, por ejemplo, si estamos produciendo un material educativo que lo escribimos nosotros, es decir, tenemos nuestra autoría, pero necesitamos ilustrar con imágenes, con videos, con alguna cosa que no está expresamente reconocida en el derecho de cita, bueno, tenemos que encontrar la forma de usar imágenes que estén disponibles libremente, que estén en dominio público, o arriesgarnos a que, bueno, podamos tener algún problema de autoría con esa imagen que estamos citando. Primer problema, el derecho de cita extremadamente limitado. El otro derecho que hay en nuestra ley, en términos de flexibilidades, está incorporado al artículo 36 y es, creo yo, una burla a las flexibilidades, que es la posibilidad de reproducir un fonograma exclusivamente en el ámbito escolar, siempre que eso no se reproduzca por fuera del ámbito escolar, que eso no sea, que en esa instancia no se haya cobrado una entrada, por ejemplo, y que no se haga en ningún lugar donde participe gente ajena a la comunidad escolar. Es decir, en un acto de una escuela primaria podemos poner un fonograma y no va a venir Sadaic a cobrarnos. Ahora, que no se le ocurra a un familiar filmar eso y subirlo a YouTube porque rompe la flexibilidad, porque sale del ámbito escolar, porque quiebra, no se le ocurra a ninguna cooperadora cobrar una entrada si quiere hacer algo a beneficio de la cooperadora para un festival de música, porque Sadaic va a tener ahí la potestad de ir a cobrar por ejecución pública, porque la flexibilidad es absolutamente acotada. Es más, debe ser limitado a la necesidad pedagógica, debe estar cubierto por un plan pedagógico, es decir, tampoco es que pueda hacer cualquier cosa, no puede hacer una fiesta para reunir fondos para la cooperadora, porque eso quiebra la flexibilidad. La flexibilidad más reciente que se incorporó es una flexibilidad que se incorporó a instancias de
Tiflolibros y las asociaciones de personas invidentes, que incorporaron una flexibilidad muy limitada para el acceso a materiales, para la conversión de determinadas obras para las personas con discapacidades de lectura o discapacidades, sí, en general son las personas invidentes, pero que también incluye a personas con discapacidades de lectura, ¿sí? Es una flexibilidad que se incorporó en el año 2009 y que es muy acotada, muy limitada y creo yo muy compleja, porque, por ejemplo, la flexibilidad que se adopta permite a instituciones cuyo estatuto fije que sirven a una determinada población con discapacidades visuales que hagan ese tipo de reproducciones. Pero, por ejemplo, en nuestras facultades, si tenemos estudiantes con discapacidades visuales que necesitan que transformemos los materiales a audiolibros o a braille en las bibliotecas de nuestras respectivas facultades, dado que nuestras universidades no tienen de forma estatutaria la atención de una población invidente, como sí lo tienen algunas organizaciones que nuclean a personas con discapacidades visuales, esa flexibilidad no nos incluye. ¿Sí? Entonces, las flexibilidades, las pocas flexibilidades que tiene nuestra regulación son extremadamente limitadas. ¿Cuál es nuestra demanda? Nuestra demanda junto con las organizaciones de bibliotecas, con las organizaciones educativas, con la Internacional de la Educación, de la cual el IEC y CONADU forman parte, con un montón de organizaciones a nivel global, es introducir en la legislación flexibilidades que nos permitan acceder a los materiales. Existen distintos tipos de flexibilidades. Argentina, por ejemplo, es uno de los pocos países del mundo, a la última reseña de este tipo de flexibilidades, creo que quedaban solo 20 países de los casi 200 países firmantes de la Convención de Berna que no tienen flexibilidades a favor de bibliotecas. Las flexibilidades a favor de bibliotecas incluyen, por ejemplo, el préstamo interbibliotecario, cuando, por ejemplo, un investigador de la Universidad de Jujuy tiene que acceder a un material que está disponible solo en una biblioteca de una facultad de la Universidad de La Plata, en la cual hay un solo ejemplar de ese material, bueno, ¿qué es lo que debería hacer la persona a cargo de la biblioteca que tiene ese material? Digitalizarlo y enviárselo a quien lo necesita en la Universidad de Jujuy, o en la Universidad de Salta, o en la Universidad de la Patagonia Austral, o en la Universidad de Comahue, o en la Universidad de San Juan, qué sé yo. ¿Qué debería hacer? Bueno, digitalizar y enviárselo a esos investigadores que lo necesitan en otro lugar. Bueno, eso en Argentina es un delito penal. En países como Estados Unidos, en la Unión Europea, eso es una flexibilidad al derecho de autor y eso está permitido sin necesidad de que vayamos a pedir permiso al titular del derecho. Otro ejemplo, un ejemplar deteriorado, un ejemplar único que está deteriorado y que la biblioteca tiene que retirarlo del préstamo público porque el ejemplar está muy deteriorado y ya no se consigue en el mercado. ¿Qué es lo que debería hacer un bibliotecario para permitir que ese ejemplar deteriorado se conserve, pero que la ciudadanía no pierda ese acceso? Reproducirlo de forma digital para conservación y puesta a disposición del público. Bueno, esa práctica es delito penal en Argentina. Otra práctica, la posibilidad de reproducir obra para poner a disposición de quien lo necesite con fines educativos. Eso también es delito penal aquí en Argentina. Cuando nosotros escaneamos libros para que nuestros estudiantes puedan tener acceso a esos materiales, estamos cometiendo un delito
penal en Argentina. Y digo penal, los invito a que vayan a ver la ley 11.723 en su artículo 71, en su artículo 72, 71 y 72, donde está estipulado que esto es un delito penal homologado a la estafa. Así fue estipulado en la legislación en 1933. ¿Qué demandamos? Esas flexibilidades. Esas flexibilidades están contempladas por ejemplo, en las legislaciones en los Estados Unidos, bajo el paraguas del uso justo o el fair use o el uso legítimo, donde, por ejemplo, la copia de materiales para el uso en el aula es perfectamente compatible con el fair use o el uso legítimo. Es decir, yo puedo como docente reproducir materiales para el uso en el aula y eso implica el aula presencial como el aula virtual. Eso es uso justo en los Estados Unidos, es delito penal en la Argentina. Existen muchas posibilidades de flexibilizar las leyes de propiedad intelectual sin que esto tenga necesariamente un impacto negativo sobre la industria editorial, sobre los editores de libros, sobre la industria del entretenimiento y sobre el resto de las industrias que trabajan montados sobre el sistema de propiedad intelectual. Afortunadamente, Argentina tiene ya un camino transitado en relación a los repositorios y la producción de materiales académicos abiertos, la investigación financiada por el Estado y demás, a partir de la Ley de Acceso Abierto, aprobada hace muchos años ya, la creación de repositorios, que cada una de nuestras universidades tiene repositorios de acceso abierto, bueno, ya nos ha dado una pequeña base de trabajo en la cual tenemos mucho todavía para trabajar, pero es indispensable trabajar en dos frentes. Uno, en el frente político, en hacer de la demanda de una modificación de la propiedad intelectual una de nuestras banderas en términos sindicales, en términos de plantear una política pública de acceso. Creo que este momento de pandemia que nos ha obligado a exponer que tenemos digitalizado todo, yo soy docente en Ciencias Sociales de UBA y nosotros tenemos todos los materiales de nuestra cátedra digitalizados, pero los tenemos publicados en un sitio web bajo clave porque no queremos cometemos un delito penal, claramente lo entendemos como legítimo, pero no queremos tener una causa penal en contra, como tuvo en su momento el profesor Potel, profesor de filosofía de la Universidad de Lanús, que tuvo que atravesar una causa penal en su contra por publicar filosofía en línea y bueno, fue demandado por la Cámara Argentina del Libro y tuvo una causa penal en su contra. Bueno, ya falleció hace algunos meses el profesor Potel, pero en su momento la pasó muy mal, tuvo un allanamiento en su domicilio, tuvo un embargo sobre sus bienes, una persecución penal, fue finalmente sobreseído, pero ninguno de nosotros quiere atravesar una experiencia de ese tipo. Entonces lo que hacemos es tener digitalizados nuestros materiales y tenerlos bajo clave para que darle la clave el primer día de clases a nuestros estudiantes y que puedan acceder. Las fotocopias que hacemos en la facultad, también son un delito penal. Esas autorizaciones truchas, déjenme decirlo, que hace Cadra, carecen absolutamente de validez legal, por lo tanto, insto a las universidades a no pagarle el canon que reclama a Cadra a las universidades públicas. Cadra es una asociación civil sin fines de lucro que no tiene ninguna entidad para ir a cobrarnos por la copia de los materiales que hagamos, no tiene ninguna potestad para hacerlo, así que insto a que no les paguen. Por un lado necesitamos una política pública, aquí estoy viendo en el chat que Pablo está poniendo parte del Estatuto de la Universidad Nacional de Misiones, el tema de garantizar la igualdad de oportunidades en sus diferentes ámbitos, la integración de personas con discapacidad, que tiene que ver con las cuestiones de acciones tendientes a la prevención de discapacidades, la rehabilitación y equiparación de oportunidades. Bueno, el acceso a materiales educativos es una de esas formas de equiparar
posibilidades de nuestros estudiantes, pero déjenme decirles que la universidad, por más que su estatuto diga esto, no tiene potestad sobre las obras que están bajo derecho de autor. Entonces no puede hacer reproducciones por fuera de la ley, ¿sí? Ese es un tema clave. Hay que ver cómo entra con este estatuto, si se puede acoger a la flexibilidad que decía antes de la ley de propiedad intelectual. Yo lo haría de todos modos. Yo soy una gran promotora de que violemos la ley y que nos vengan a demandar, porque es así como se logra una forma de desobediencia civil, digamos. Me parece que sí, Pablo, me parece que sí, que esa parte debería leerlo un poco más allá de lo que estoy viendo ahora en el chat, pero me parece que es importante enmarcarnos en la cuestión de si el estatuto dice esto, creo que podría ampararse en la flexibilidad que está estipulada por ley, solo para el caso de los estudiantes con discapacidades de lectura, con discapacidades visuales. Tenemos otras discapacidades que también pueden ser alcanzadas, que deberían ser alcanzadas por flexibilidades del derecho de autor. Así que me parece que sí, eso sí. No sé si todas las otras universidades tienen cosas similares en sus estatutos, me parece importante ir a mirarlo. Dicho esto, por un lado tenemos que demandar una política pública de acceso y por el otro lado también tenemos que darnos al interior de nuestras propias casas de estudio una política de acceso a recursos educativos libres, es decir, producir en condiciones libres, producir que lo que producen nuestras universidades sea de acceso libre y gratuito para la comunidad que nos sostiene. Parte del rol de nuestras universidades públicas es no solo atender a nuestros estudiantes, sino que cumplimos un fin social en la sociedad que nos sostiene, y por lo tanto el acceso a los materiales que producimos debería estar enmarcado dentro de lo que son las definiciones de recursos educativos abiertos o recursos educativos libres. Por último, quiero cerrar con una definición de la UNESCO, que la UNESCO tiene un plan de acción para recursos educativos abiertos, lo llama UNESCO. Yo no soy muy amiga del concepto de abierto, pero bueno, después podemos, si quieren, ver los matices, pero dice la UNESCO que los recursos educativos abiertos son los materiales de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, en cualquier medio, digital o de otro tipo, que son de dominio público o que se han editado con una licencia de tipo abierto y que permiten que otros tengan acceso a ellos, que los puedan usar, que los puedan adaptar, que los puedan redistribuir sin costo alguno y sin restricciones o con muy pocas restricciones. Y para esto existen las licencias de tipo abierto o de tipo libre, que se inscriben dentro del marco de propiedad intelectual y que están definidas por distintas convenciones internacionales para respetar la autoría de la obra, como les decía, la autoría en términos de el reconocimiento de la autoría, de quién es efectivamente el autor o autora de una determinada obra, pero que a la vez, dentro del marco de reconocimiento de autoría, se pueda generar condiciones de acceso para quienes necesitan o para quienes quieren gozar del derecho a la cultura, de participación en la cultura. Con esto voy cerrando. Si quieren, no sé si hay preguntas o si quieren que amplíe alguna de las cuestiones. Si quieren, podemos hablar un poco de cómo son las licencias, cómo funcionan las licencias, qué tipo de licencias tenemos, o si quieren también podemos organizar algo como una segunda parte, porque claramente el tema de licencias requiere tener toda esta introducción de cómo funciona el derecho de autor para después poder entender cómo funcionan las licencias. Pero veo que vamos como una hora ya y a esta hora no sé si abusar de vuestra confianza y de vuestro tiempo. Lo dejo a criterio de ustedes o de Miriam como coordinadora de este espacio. Bueno, muchas gracias, Bea. Abrimos a algunas preguntas. Bueno, si vemos que se extiende demasiado, veremos de hacer otro encuentro, pero bueno, por lo menos algunas preguntas creo que podemos hacer, ¿no?
A ver, Lucas Petersen dice que tiene una pregunta. Bueno, si quieren, podemos agendar para la semana que viene una charla sobre licencias. A ver, Directamente entramos al tema licencias. Acá hay una pregunta. No sé si la lees, Bea. Dice, buscando fuentes en la Biblioteca Nacional y sacando fotos en el celular para poder procesarlos en casa, el personal de la biblioteca me planteó que no podía estar haciendo eso. Qué dolor para un bibliotecario tener que hacer eso. Sí. Muy lamentablemente, en algunos casos, Lucas, pasa que a los bibliotecarios se los está poniendo en el lugar de la policía. Sí, Lucas, muy atinada la cuestión. Sí, el problema es que la comunidad bibliotecaria está entre la espada y la pared, porque si la comunidad bibliotecaria cumple con su función histórica de promover y proveer acceso a la información, que es el fundamento de la bibliotecología y de la comunidad de bibliotecarios, choca directamente con las cuestiones de propiedad intelectual. En algunos casos, algunas integrantes de la comunidad bibliotecaria se ponen la gorra, Lucas, como el caso que veo que ha sido tu experiencia. En algunos casos hacen la vista gorda y en otros casos violan la ley abiertamente. Creo que tu respuesta fue muy atinada, decirle que haga la denuncia pertinente. Nadie va a hacer la denuncia del caso. Así que apoyo tu respuesta. El punto es que muchas veces lo que pasa es que los materiales están en poder y a veces quizás si te toca un bibliotecario policía, perdónenla, si te toca un bibliotecario policía, lo que vas a perder finalmente es el acceso. En muchos casos pasa que te van a hacer o dejar el celular afuera o te van a dar un acceso limitado, por ejemplo. Yo sé de algunas bibliotecas en las cuales ponen un acceso muy limitado a las tesis. Veo por ahí que hay alguna pregunta vinculada con las tesis. Sí, Gustavo, no importa el soporte, no importa el contenido, cuando esa obra se plasma en un soporte, esa obra está protegida por derecho de autor, está cubierta, a mí me gusta decir está cubierta por derecho de autor, más que protegida. El asunto de que toda obra volcada en un soporte tiene derecho de autor sin que haya que hacer ningún registro, sin que tenga que estar volcado en ningún lado, sin que tenga que pasar por un proceso. Cualquier obra, insisto, como decía al principio, está cubierta por derecho de autor. Entonces, en el derecho de autor, la restricción es la norma y el acceso es la excepción. Y ese es el gran problema central que tenemos. Cuando el acceso es la excepción, el derecho de acceso a la obra pasa a ser un derecho de segundo nivel frente al derecho de propiedad intelectual. Y eso es inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos. Había una pregunta por ahí, antes que se me pase, veo que están llegando más, por las tesis. Que dice, ¿es peligroso entonces incluir material digitalizado de libros de texto, por ejemplo, en aulas virtuales? ¿Es fácil de detectar? Pregunta Natacha. Bueno, la cuestión de las aulas virtuales es un tema que viene trayendo dolores de cabeza a la comunidad de las universidades virtuales. Yo doy un curso de Derecho de Autor en la Universidad de Quilmes, en la Universidad Virtual de Quilmes. Sí, todas aquellas universidades que están volcando que se están volcando la educación virtual, que son cada vez más, porque bueno, y ahora que estamos todos un poco obligados a esto, este problema ha salido a la luz, están con el problema serio de cumplir o no cumplir con el derecho de autor. Toda reproducción es un delito penal y entonces nos encontramos con que tenemos la opción de o restringimos los materiales que les ofrecemos a nuestros estudiantes o producimos nosotros todos los materiales con la consiguiente limitación que eso tiene. Porque yo puedo producir algo tipo manual, pero los autores que se estudian en mi cátedra no los puedo reproducir.
Entonces, tenemos esa limitación en la educación virtual. No le podemos proveer legalmente los materiales, salvo, insisto, que caigamos en las manos de la mafia de Cadra. Y en esto no voy a andar con ningún eufemismo. Son una mafia que vienen a cobrar derechos sobre cosas sobre las cuales no tienen potestad de cobrar derechos. Pero dicho esto, ese es el problema. No tenemos posibilidades de hacer esto de la manera que deberíamos hacerlo, que es con una flexibilidad, con un concepto de uso justo o con una flexibilidad a favor de materiales académicos y con fines educativos. Sí corremos el riesgo, y yo lo que recomiendo es violar la ley. Digo, una ley de este tipo no queda otra que transgredirla, pero, porque si no, no podemos cumplir con nuestro rol, pero hacerlo con cuidado, es decir, ponerle claves, no ponerlo públicamente, o sea, porque, por ejemplo, otra de las cosas que nos va a pasar es cuando volquemos cosas a plataformas audiovisuales, por ejemplo, si usamos YouTube para hacer algún recurso, cualquier cosa que esté bajo copyright o bajo alguna forma de propiedad intelectual ahí, vamos a entrar en la custodia automatizada del derecho de autor.